Ahora sí vamos a poder observar. La histología es la rama de la biología que se encarga de estudiar los tejidos. En el caso de la anatomía, será pues la histología animal. Dentro de los tejidos que constituyen al organismo animal, encontramos 4. Estos se clasifican en 4 principalmente. ¿Quiénes son esos tejidos principales? Son principalmente el tejido nervioso, que es único y característico en su especie, cuya unidad funcional es la neurona. ¿Y qué sabemos de la neurona? Que sabemos de la neurona es que esta es una célula que no se reproduce. Luego, el otro grupo viene a ser el tejido muscular, constituido principalmente por los músculos de nuestro cuerpo. Su unidad funcional es el miocito. La célula que constituye el tejido muscular se caracteriza por ser alargado y se denomina miocito. Luego viene a ser el tejido epitelial. El tejido epitelial es el tejido de recubrimiento de nuestro cuerpo. Recubrimiento de las cavidades externas, internas. Por ejemplo, la piel está constituido por tejido epitelial. El epitelio de nuestra boca internamente está constituido por tejido epitelial. El epitelio de las paredes del estómago, tejido epitelial. Por ejemplo, la vejiga, tejido epitelial. El útero en las chicas, tejido epitelial. Todas las cavidades internas van a estar recubiertos por un tejido epitelial. ¿Por qué? Porque el tejido epitelial se encarga de la protección externa e interna del cuerpo humano. Su primera función es protección. Ahora, al ser un tejido de protección, este es un tejido que constantemente se va removiendo. En el caso de la piel, por ejemplo, existen muchos agentes que van a hacer daño a la piel. El calor, el contacto con objetos. En el caso, por ejemplo, de la boca constantemente está sometido a sustancias irritantes. Por ejemplo, que tomas café cargado, es muy irritante para el epitelio bucal. Que tú comas o tomas un alimento con gran cantidad de ají, es irritante, por lo tanto van a ser células que se van a remover. En el estómago, ni qué hablar. Hay una acidez de 1 y te imaginas cómo tiene que ser ese epitelio del estómago para proteger a las células del estómago. Entonces, la principal función del tejido epitelial es protección. Y luego, el tejido adiposo, el tejido, aquí dice el tejido del intestino. El tejido del intestino es un tejido epitelial. Luego dice el tejido óseo, el tejido de los huesos, ellos, adiposo, óseo, constituyen el tejido conectivo. Aquí en el tejido conectivo están huesos, cartílagos, tejido adiposo. Y también ahí está el tejido sanguíneo. 4 son los tejidos que constituyen la clasificación: tejido epitelial, tejido muscular, tejido nervioso y tejido conectivo. Dentro del tejido conectivo hay una variedad de tejidos. En el caso, por ejemplo, del tejido nervioso, su característica principal es la neurona, su célula principal, la neurona, transmisión de impulsos nerviosos. En el caso del tejido muscular, músculos y la contracción muscular. En el caso del tejido epitelial, protección, recubre órganos externos e internos. En cambio, cuando se habla del tejido conectivo, hay una variedad de tejidos y que todos cumplen funciones diversas. Un poco eso para poder ubicarnos dentro de la clasificación de tejidos. Entonces, vamos a continuar. El tejido epitelial es el primer tejido en clasificación. Como yo les decía, el tejido epitelial tiene como función principal proteger. Y la otra función es la producción de glándulas.
¿Qué glándulas? Por ejemplo, glándulas como el sudor, que será la glándula sudorípara. En el caso de los mamíferos, las glándulas mamarias que producen la leche. En el caso de, por ejemplo, el páncreas, también. Dos funciones del tejido epitelial. Aquí vamos a ver. Sirven como barrera de protección, transporte de material a lo largo de la superficie del epitelio respiratorio, absorción de soluciones de agua e iones desde el líquido luminal del epitelio de la vesícula biliar, absorción de moléculas del intestino. Este es el intestino delgado. Y luego síntesis y secreción de material glucoproteico hacia la superficie epitelial. En suma, dos son funciones importantes del tejido epitelial: protección y producción de glándulas. Ahora, este tejido epitelial tiene ciertas características, pero que lo voy a observar con más detenimiento en estos gráficos de acá. Primero, el tejido epitelial se divide en dos grupos. El tejido epitelial, que forma membranas o reviste o cubre, y el tejido glandular. Este tejido epitelial de revestimiento membranas puede ser simple o puede ser estratificado. Este epitelio glandular o tejido glandular puede ser propio de glándulas exocrinas o endocrinas, como mira. Está formado por células fuertemente unidas unas entre sí, así como una pared de ladrillos, unas a continuación de otros, con muy poca matriz intercelular entre ellas. El primer epitelio, que se encuentra en las membranas, o llamado también de recubrimiento, recubre, protege la parte externa del cuerpo y tapiza las cavidades, como la boca, los conductos internos como los vasos sanguíneos, como las vías respiratorias. En general, carece de capilares sanguíneos, pero puede tener terminaciones nerviosas. Por ejemplo, mira, cuando nosotros nos exponemos al sol, nuestra piel se quema, inclusive con las radiaciones ultravioletas que llegan hasta 15, hay quemaduras de primer grado. Pero nosotros nunca vemos que esa parte de nuestra piel sangra, porque el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos. Igual, yo te decía, libera tu boca cuando comes algo picante, algo, un café cargado, o de repente cuando fuman. ¿Acaso sangra? No, porque el tejido epitelial es avascular. Eso quiere decir no tiene vasos sanguíneos. No tiene vasos sanguíneos, pero sí tiene terminaciones nerviosas. Nuestra piel es ultra, mega sensible. A nivel de nuestra boca también. Entonces, no tiene vasos sanguíneos, pero sí tiene terminaciones nerviosas. ¿Ya? Ahora, ¿es simple o monoestratificado? Mira, aquí tú puedes ver el epitelio simple. ¿Por qué se dice que es epitelio simple? Porque tiene solo una capa. Y acá estas células son células planas, de una sola capa, por eso son simples. Estas de acá son células cúbicas. Mira sus formas de cada una de ellas. Y también son simples porque solo tienen una capa. Estas de acá son células cilíndricas. ¿Por qué me doy cuenta? Por su forma, su altura es mayor. Y luego simples porque tienen una sola capa. Estas de la segunda filita son estratificadas. ¿Por qué yo me doy cuenta? Porque tiene, mira, una capa, dos capas, tres capas, cuatro capas. Y en este caso son planas, cúbicas y cilíndricas. ¿Ya? Y luego, estas de este grupo, principalmente esta, es un epitelio pseudoestratificado. ¿Por qué pseudoestratificado? Porque mira, esta célula está alargada y pasa hasta arriba. Esta de acá también. A simple vista, pareciera que hubiera muchas capas, pero solo hay una.
Si hay una sola capa, simple. Si hay varias capas, estratificado. Si hay la apariencia de varias, pero si yo me detengo a mirar y solo hay una, es pseudoestratificado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo necesito que tú recuerdes. Simple o monoestratificado de una sola capa está formado por una sola capa de célula. Recubre órganos o cavidades internas. Puede ser el endocardio, esto está en el corazón, el endotelio de los vasos sanguíneos, es decir, dentro de los globos, dentro de los venas, arterias, capilares, está también a nivel de la pleura, que es la membrana que recubre los pulmones. Los pseudoestratificados, es decir, los que aparentan tener varias capitas, está formado por una sola capa de célula, aunque parece formar varias, debido a que sus células tienen diferentes longitudes y presentan un núcleo a diferente altura. Es característico de las vías urinarias y de los bronquios. ¿Ya? Luego, en el caso de las estratificadas como estas, están compuestos por varias capas de célula. La capa más profunda se encuentra en continua división, empujando las células nuevas a las antiguas hasta que van siendo eliminadas en la capa más superficial. Es característico en la epidermis, es decir, la piel, en las mucosas que recubren las cavidades abiertas en la boca, en el ano, en la vagina. ¿Ya? Y hasta aquí, chicos, yo he querido buscar una definición bien sintética y bien gráfica para que tú puedas entender. Cada vez que yo hago tejido epitelial, siempre he encontrado la dificultad en algunos grupos para poder diferenciar por qué es simple, por qué es estratificado, por qué es pseudoestratificado, ¿ya? Y no olvides que dentro de ellas las células también pueden ser planas, pueden ser cúbicas o pueden ser cilíndricas. Y claramente se puede ver graficado. Ahora, este es el grupo, pues, de los tejidos que tienen que ver con el recubrimiento y la protección de algún órgano. Pero existe el grupo de tejido epitelial, pero glandular, que es el otro grande grupo. Y su principal función, dice, está formado por células especializadas en elaborar sustancias útiles al organismo o en eliminar al exterior sustancias inútiles y perjudiciales. Estas, dependiendo de a dónde vierten su contenido, si afuera, por ejemplo, el sudor se bota afuera, entonces será una glándula exocrina. Y las glándulas endocrinas son aquellas que se eliminan o van directamente al torrente sanguíneo. Ahí están, por ejemplo, las hormonas. Exo, fuera, puede ser el sudor, la leche. Endo, porque segregan dentro de los vasos sanguíneos. Acá, dentro de las endocrinas, son aquellas que vierten su secreción a la sangre. La secreción de las glándulas endocrinas se denomina hormonas. Son glándulas de este tipo, por ejemplo, la hipófisis. Dentro de la hipófisis, chicos, existen muchas hormonas. Hay que recordar siempre, por ejemplo, ahí está la hormona de crecimiento. Ahí está la hormona, la de crecimiento se llama somatotropina cariónica, de la producción de leche es la prolactina, de la contracción del útero durante el parto es la oxitocina, de la regulación de agua dentro del cuerpo es la vasopresina. Todas esas hormonas que se encuentran a nivel de la hipófisis y el hipotálamo son hormonas que van a vertir su contenido a la sangre y ahí se difunden a todo el organismo. Ahora, cada hormona va a determinar un determinado funcionamiento o va a producir un determinado funcionamiento. Las hormonas son específicas. Mi hormona de crecimiento no tiene que ver nada, por ejemplo, con la hormona de la insulina. Son muy específicas. Ahora, las cantidades con que se vierten son mínimas.
en pequeñas concentraciones pueden desencadenar funciones muy importantes dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando la mujer que ya va a dar a luz por parto natural ya está preparada, cuando su contracción empieza a ascender, cuando su hipotálamo cerebral diga, es el momento y empieza a segregar una hormona. Antes no puede. Solo y si esta puede ser estimulada a través de una sustancia química que el médico determina inyectar a la mamá que ya está en el momento del parto y por condición extra no se estimula esa hormona. Pero antes no puede ser. Y las hormonas exocrinas son segregados sus productos, conductos que se vierten al exterior del cuerpo. Por ejemplo, ahí tenemos el sudor, las glándulas sebáceas, que son las grasitas, y luego la saliva también. Y existen glándulas mixtas que tienen una porción de glándula exocrina y una endocrina, y ahí tenemos principalmente las producidas por el páncreas, que segrega la insulina y el jugo pancreático. ¿Ya? Entonces, esta clasecita cortita, he querido que sea muy entendible para que tú puedas tener en cuenta las características del tejido y las células epiteliales. Yo te voy a mandar ese videito que está bastante gráfico, mi resumen, y ya pues tú tienes que seleccionarlos, darle una pequeña información, leer para poder interiorizar este tema, ¿ya? Con esto yo voy a concluir mi clase de biología. Me vas a dar 10 minutitos para yo poder, ¿cómo se llama? Organizarme para química. Recuerda que tenemos 3 horas. Esta sí va a ser muy productiva. O algunos van a reforzar sus conocimientos de química, otros van a empezar de cero. No olvides